¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? La lección del día de hoy, ya nuestra lección número 5 de nuestro curso de planeamiento financiero. Tenemos preparada una clase muy especial. Vamos a hablar respecto al flujo de caja y al flujo de efectivo. Entonces chicos, prepárense que comenzamos. ¿Cuál es la agenda para el día de hoy? Vamos a hablar respecto a qué es un flujo de caja, para qué sirve. Ustedes van a darse cuenta a lo largo de la sesión que efectivamente el flujo de caja consolida mucho de lo aprendido en presupuesto maestro. Consolida el presupuesto de ventas, el presupuesto de producción, el presupuesto de compras, el presupuesto de gastos operativos. Todo ello lo consolida. Entonces, esto es lo que vamos a poder aterrizar el día de hoy. Vamos a ver la introducción, un esquema y sus objetivos. También vamos a hablar de la principal diferencia entre el flujo de caja y el flujo de efectivo. Puede parecer lo mismo, pero no lo es, chicos. Rápidamente, el flujo de caja, si quisiéramos traerlo en un ejemplo muy sencillo, sería, por ejemplo, todos sus apuntes, sus proyecciones en Excel que ustedes suelen hacer antes de cobrar. ¿No? Dicen, ¿sabes qué? Yo voy a gastar en pagar mis cuentas, pagar los servicios de luz, pagar Netflix, pagar diversas cosas que deseo, voy a comprar una recámara y diversos planes que ustedes quieren realizar. Eso es el flujo de caja. Por el flujo de efectivo es el dinero que ustedes tienen en su cuenta bancaria. Cuando ustedes llegan a cobrar, ¿qué hacen con su dinero? Realmente es el flujo efectivo, es el movimiento real de efectivo en sus cuentas, en este caso en las cuentas de la empresa. Finalmente veremos algunos de los elementos del flujo de caja y con eso terminaremos, chicos. Cabe mencionar que el día de hoy vamos a hacer casos aplicativos. Solamente vamos a dar la teoría y rápidamente iremos a 3 casos que estoy seguro que les van a encantar, chicos. Así que con todo. Flujo de caja. Antes de poder desarrollar ejercicios de flujo de caja, necesitamos saber qué es un flujo de caja. Aquí va la definición. El flujo de caja básicamente se refiere a las proyecciones que nosotros hacemos. Por ejemplo, en el presupuesto de ventas hacíamos estimaciones de ventas. Eso recoge el flujo de caja. En el presupuesto de compras hacíamos estimaciones de gastos. También eso lo recoge el flujo de caja. En producción hacíamos un requerimiento de materiales, estimaciones de cuánto de mano de obra vamos a necesitar, cuántos gastos administrativos. Eso también lo recopila el flujo de caja. Entonces, el flujo de caja se realiza a través de las proyecciones de las operaciones, de todas las actividades de la empresa, porque mostrará cuantitativamente, o sea, en cantidades, cómo afecta a la estructura financiera de la empresa y de dónde se dispondrán los recursos para poder realizar nuestros planes, así como el resultado o efecto que tendrá estas decisiones que vamos a tomar. Algo que es importante resaltar es que el flujo de caja es un informe que nos muestra las recepciones de efectivo menos los pagos durante un periodo determinado. Es una estimación del importe de dinero que espera que se entre y salga de la empresa considerando todos los flujos que van a haber, toda la planificación. Objetivos del flujo de caja. Determinar la viabilidad financiera del proyecto o de la empresa, por supuesto, ¿no? Uno cuando va a aventurarse a hacer una inversión, chicos, uno hace un flujo de caja, aunque no lo sabía. Uno comienza a decir, bueno, yo espero invertir 2.000 soles en un negocio y espero mensualmente recibir estos ingresos, espero mensualmente tener estos gastos por combustible, espero mensualmente tener estos niveles de venta, ¿no? Entonces, tú con un flujo de caja primerito determinas si un proyecto va a ser viable o no. Supongamos que tú vas a hacer una inversión de 2.000 soles y tú ves que tu flujo de caja te da positivo, 100 soles mensuales te da de ganancia. Entonces tú estás rápidamente diciendo, oye, si yo invierto 2.000 soles y mensualmente me va a dar 100 soles, yo voy a recuperar mi inversión en 20 meses, en casi 2 años, y después de ello voy a obtener algo de ganancia. Entonces tú tienes que comenzar a evaluar las posibilidades y si vas a invertir o no. También me sirve para poder definir si la empresa o el proyecto bajo análisis tienen capacidad de generación de valor. Algo que es muy importante es que no todas las planificaciones o no todas las inversiones van a generar valor. Hay muchas herramientas para valoración de proyectos o inversiones que, por ejemplo, el BAN, el TIR, que son las favoritas, ¿no? A nivel internacional y también nacional aquí en Perú.
pero realmente el flujo de caja me va a poder darme cuenta, me va a ayudar a poder definir si es que realmente debo invertir o no, y si es que efectivamente eso va a generar valor, va a haber una ganancia. Número tres, me ayuda a analizar la liquidez del proyecto, me ayuda a analizar cuánto espero ganar, cuánto espero invertir, ¿no? Cuánto espero gastar. Y número cuatro, me ayuda a analizar los efectos que tendría la financiación. Claro, esa es una de las fortalezas del flujo de caja. El flujo de caja es una planificación y dentro de esa planificación me ayuda a identificar si es que yo puedo considerar la posibilidad de financiamiento para poder mejorar la rentabilidad de mi inversión y poder tener más liquidez del proyecto. ¿Qué significa liquidez? Quiere decir si es favorable que yo tenga mayor efectivo dentro del proyecto. Entonces, hay muchos tipos de flujo de caja, ¿no? Porque yo les hablaba que el flujo de caja contempla lo que hemos venido aprendiendo en todos los presupuestos, ¿no? Entonces, el flujo de caja contempla un flujo operativo que vamos a llamar FCO, flujo de caja operativo. ¿Y qué muestra esto? Muestra las entradas y salidas de la empresa por concepto de las actividades más comunes. Si es una empresa que comercializa ah, almohadas, por las ventas de almohadas, los costos de la materia prima, los costos del personal que va a fabricar las almohadas. Me ayuda a ver cuáles van a ser los flujos y movimientos eh, del dinero dentro de mi inversión mes a mes, semana a semana, como yo lo planifico. En este flujo de caja operativo es fundamental evaluar la capacidad que tenemos como empresa para poder generar dinero a partir de las operaciones. Es lo que yo les decía con el ejemplo sencillo de la inversión de 2.000 soles. Yo voy a invertir 2.000 soles en hacer una bodeguita, una pequeña bodega, y yo veo que el flujo de caja operativo no es tan bueno, porque me doy cuenta que he invertido 2.000 soles y básicamente después de sumar y restar me doy cuenta que mensualmente tengo una ganancia de 100 soles, 120 soles, 130 soles, después de haber realizado los gastos, los pagos a proveedores, los gastos de los servicios, pagarme un sueldo, veo que hay muy poca ganancia. Entonces yo digo, uy, con esta bodega y una inversión de 2.000 soles, solo obtengo de rentabilidad 100 soles, 120 soles. Entonces yo recuperaré mi inversión en 20 meses y muy poquito, ¿no? Hay muy poco margen. Entonces yo rápidamente puedo identificar si es que se va a generar efectivo a partir de las operaciones de esta bodega. Aquí tenemos el flujo de caja operativo, tenemos entradas de efectivo, salidas de efectivo y ajustes que pueden haber dentro de este flujo. Las entradas de efectivo, ¿a qué corresponden? Facilísimo, a las ventas de productos, en el caso de la bodega, la venta de las bebidas, de las galletas, de las gaseosas, de los productos que vende esa bodega. Él cobra a mis clientes en caso de que yo fío y vendo al crédito, cobrar a los clientes, recuperación de créditos incobrables, por ejemplo, aquellos clientes que les fié y desaparecieron, y después de 6 meses desaparecen, ¿no? Si puedo recuperar algo, es fabuloso, es una entrada de efectivo. Y otros ingresos operativos, como suelen ser las propinas, a veces que suelen darnos por una buena atención, entre otros. Salidas de efectivo, las principales, compras de materiales. Seguimos con el ejemplo de la bodega. Compra una repisa, un mostrador, la confitería, los dulces, las bebidas, los anaqueles, el pago a proveedores, pagar a mi proveedor de bebidas, pagar a mi proveedor de dulces. También los salarios y beneficios de los empleados. Comúnmente, uno como emprendedor cuando comienza, pues uno no se asigna un salario, lo cual es un error. Uno debe considerar un salario para uno y considerarlo dentro de las salidas de efectivo. Los gastos de operación, por ejemplo, si primero su lugar es propio, no habrá alquiler, pero sí habrá gastos de servicios. Yo tengo que considerar esos gastos. Y va a ser peor aún si es que yo alquilo ese espacio. Luego los gastos de ventas y marketing. No, pero muchos dirán, yo no tengo gastos de ventas y marketing, yo en mi negocio simplemente, pues yo mismo soy en mi Facebook, pues debes asignarte un valor al tiempo que tú usas para poder publicitar por redes sociales, el tiempo que gastas para hacer videos, o de repente has por ahí contratado un anuncio, o has mandado a hacer volantes, o has pagado por Facebook, por Instagram, ¿no? Has hecho alguna publicidad por redes sociales, tienes que considerarla dentro de tus salidas de efectivo. Y otros gastos operativos. ¿Por qué se llaman gastos operativos, profesor? Muy sencillo, chicos. Pues porque son gastos que tienen que ver
con el core business de tu negocio. ¿Y qué es el core business del negocio? Es la actividad principal del negocio. Si es una bodega, su actividad principal sea la venta de diferentes insumos, galletas, bebidas. Si es una planta productora de espárragos, será las conservas de espárragos. Si aquí en Chimbote es una planta productora de conservas de filete de caballa, entonces habrá diferentes, ¿no? Gastos operativos, como el gasto de la maquinaria, de las plantas, de los calderos, del personal, de los seguros, etcétera. Y finalmente, ajustes por partidas. Esto es importantísimo y muchos no lo consideran. Les voy a explicar rapidito esto. Tenemos ajustes de partidas como la depreciación. Uy, no entiendo qué es depreciación. Es facilísimo. La depreciación, en una sola palabra, es el desgaste. Por ejemplo, volvemos a la bodega. Supongamos que la bodega tiene un estante, un mostrador que lo acaba de comprar. Entonces, ese mostrador, eh, ¿cuánto será su ciclo de vida? Pongamos que sea 10 meses, perdón, 10 años. Esto quiere decir que en 10 años ese mostrador ya vamos a tener que renovarlo. Entonces es importante que yo considere que lo que yo he comprado para esa bodega en un periodo de tiempo, 5 o 10 años, lo que yo considere ya no va a servir, se va a desgastar. Entonces lo que nos dice las finanzas es que nosotros debemos considerar dentro de nuestro flujo de caja operativo ese desgaste. Y ese desgaste se le llama depreciación. Considerar un valor, asignar un valor. Luego tenemos los incobrables, también debemos considerarlos como pérdida, y otros ajustes que pueden surgir, ¿no? Como la amortización, los intereses, etcétera. Flujo de caja de inversión. Este flujo está relacionado con las entradas y salidas de efectivo generadas por la adquisición o venta de activo fijo. Uy, ¿qué es activo fijo? Facilísimo. El equipo, propiedades y diferentes inversiones. Dos, este flujo de caja de inversión es importante para evaluar la capacidad de la empresa para invertir en activos que generen valor a largo plazo. Los activos son todo aquello que uno adquiere para poder motivar las ventas. Aquí tenemos un flujo de caja de inversión, ¿no? Vemos ahí en la parte superior la venta de activos, o sea, la venta de repente de propiedades, de maquinaria, de equipos. Y también podemos ver pagos, también se refiere a los pagos, ¿no? Los pagos por alguna inversión que yo realizaba en la bolsa de valores, los pagos por una inversión que yo he realizado porque yo quiero poner un centro de computación, está muy de moda eso, entonces yo he hecho un préstamo, ¿no? O yo he tenido un capital con mis socios y hemos eh, realizado una inversión fuerte para alquilar equipos de oficina, computadores, ¿no? Esos pagos tengo que contemplarlos, pagos también de los muebles, de los equipos de transporte y diferentes cosas que yo he comprado para poder efectivamente poner mi negocio. Flujo de caja de inversión, en qué yo he invertido, que sea maquinaria, equipo. Flujo de caja financiero. El flujo de caja financiero tiene mucho que ver con financiamiento, con préstamos, con el manejo de la deuda. ¿Qué incluye? Incluye las entradas y salidas de efectivo generadas ¿por qué? Por la obtención de reembolsos o de financiamiento. Como por ejemplo, cuando uno ha realizado un préstamo, emisión de deuda, cuando ha habido el reparto de dividendos, o sea, de repente es una empresa muy grande y quiere repartirse pues las ganancias entre los accionistas. Este flujo de caja es crucial, es muy importante para evaluar la capacidad que tiene la empresa para obtener financiamiento y gestionar su estructura de capital. Aquí con alerta tenemos lo siguiente, es el cálculo de los requerimientos de financiamiento del proyecto. Una de las cosas, chicos, que muchas veces cuando estamos iniciando un negocio o cuando tenemos una empresa, uno de los grandes temores de los emprendedores que están comenzando es poder eh, pedir un financiamiento, financiarse con el banco o con entidades bancarias o con el sistema financiero en general, ¿no? Y esto es un gran error. Realmente la academia y la experiencia nos hacen dar cuenta que uno tiene que buscar un apalancamiento financiero. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que buscar un soporte financiero porque no puede usar todos los recursos de la empresa, sino que tiene que usar la deuda a su favor. Tiene que usar la deuda para poder generar mayor rentabilidad y para poder tener una estructura de capital que le permita poder tener éxito al momento de poder realizar sus operaciones cotidianas. Yo les cuento algo, las empresas más grandes, por ejemplo, Grupo Falabella, Grupo Gloria, Laibe, Molitaria, Onofrio, suelen tener apalancamiento financiero.
Les cuento que tienen 60% de activos, o sea, de capital propio, y 40% es deuda. O sea, ellos realmente, eh, perdón, tienen 60% patrimonio y 40% deuda. Otras es al revés, ¿ah? Otros de su capital propio, capital social de la empresa, tienen pues 50% y 50% deuda. Las empresas más grandes usan la deuda a su favor para poder seguir adelante con sus operaciones. Entonces, no tengamos miedo a la deuda, ¿no? Este flujo de caja financiero contempla eso, contempla el poder tener un cronograma de pagos, tener flujos de cómo es que vamos a ir pagando nuestra deuda, cómo es que vamos a amortizar, cuánto interés se ha generado. Eso es lo que nos aporta el flujo de caja financiero. Ver cuántos intereses y también ver cómo es que estamos manejando las deudas dentro del negocio. Pasamos al flujo de caja financiero. Hay 4 pasos para hacer un buen flujo de caja financiero y no fallar en el intento. O sea, cuando yo quiera eh, hacer que la deuda, quiera yo experimentar con la deuda, deuda financiera, o quiera poder comenzar a usar esta herramienta, hay 4 pasos. Número uno, primero tener mi flujo de caja económico. ¿Qué quiere decir esto? Primero considerar cómo me iría sin deuda. Tener un flujo de las entradas, de las inversiones, todo, ¿no? Pero sin deuda. ¿Cómo me iría sin deuda? Luego de ello, considerar dentro de mi flujo de caja la deuda, o sea, hacer una tabla, un cronograma de amortización. ¿Cuánto pagaría mensualmente? ¿Cuánto sería el interés? ¿Cuánto sería el saldo inicial? ¿Cuánto sería la amortización? Comenzar a hacer esos ejercicios, esas proyecciones. Número tres, debo considerar a los intereses, ¿no? ¿Cuántos intereses voy a generar? Y número cuatro, debo usar sabiamente este escudo fiscal que generalmente lo puedo obtener con la depreciación. Y parte cuatro, después de tener ya mi flujo completo, mi flujo de caja financiera bien incorporado a la deuda y los flujos que voy a pagar, voy a tener que hacer el paso cuatro, que quiere decir evaluar esos flujos. Esos flujos se dan alentadores, puedo usar el BAN o valor presente neto financiero, BPNF le llaman también, puedo usar la TIR financiera, que quiere decir ver si es que efectivamente la rentabilidad que se tiene es mayor a la que yo espero. Y el índice de rentabilidad, que es un indicador que está tomando muchísima fuerza actualmente, ¿no? Entonces, eso sería la parte teórica, mis queridos alumnos. Vamos a pasar a la diferencia entre el flujo de caja y flujo efectivo y luego vamos con los casos prácticos. Diferencia entre el flujo de caja y flujo efectivo. Máxima atención, ¿sí? Número uno, el flujo de caja. El flujo de caja normalmente refiere al movimiento monetario dentro y fuera de una empresa en un periodo de tiempo específico. El flujo de caja tiene en cuenta todos los elementos, ¿no? Los ingresos, los gastos, ¿no? Que no estén relacionadas con relaciones de efectivo. Ojo, ¿no? Considera las amortizaciones, los cambios en los activos y pasivos, etcétera, ¿no? Entonces, cabe resaltar que el flujo de caja considera los elementos que afectan al efectivo como los ingresos y gastos, ¿no? En cambio, el flujo efectivo considera netamente el movimiento de dinero, el movimiento efectivo, ¿no? Por ejemplo, para aterrizar la idea, supongamos de que yo, volvemos a la bodega, tengo una bodega y en esta bodega yo he hecho una venta de un importe de 300 soles, ¿no? Entonces yo ahí digo, ingresos 300 soles, pero ojo, de estos 300 soles me han pagado 150 en efectivo y 150 al crédito y me van a pagar el próximo mes. Entonces, yo en el flujo de caja yo registraré, he vendido 300 soles, pero en el flujo efectivo yo diré, ha ingresado 150 soles y para el próximo mes, para el mes de mayo, ingresarán otros 150 soles más. Entonces, si bien es cierto, finalmente tendré los 300 soles, pero el flujo efectivo me ayuda a saber con cuánto dinero yo voy a contar mes a mes, con cuánta liquidez, con cuánto efectivo. Número dos, el flujo de caja no es un estado financiero, sino es una herramienta de gestión. El flujo efectivo sí es un estado financiero. Número dos, el flujo de caja pronostica ingresos y salidas, amortizaciones, provisiones y cambios en los activos y pasivos no monetarios. Esto vamos a explicarlo en la próxima sesión. En cambio, el flujo efectivo muestra de manera histórica el origen del efectivo en un periodo determinado. Finalmente, el flujo de caja muestra el impacto que tiene la empresa
para generar flujos positivos, ¿no? El flujo de caja es bien virtuoso porque nos ayuda a saber cómo es que le va la empresa, ¿no? ¿Qué capacidad tiene para poder generar flujos positivos o ganancias? Y también nos ayuda a identificar rápidamente si es que un negocio no tiene esa capacidad, ¿no? Y al contrario, me va a hacer incurrir en muchas pérdidas de dinero, ¿no? El flujo de efectivo, por su vez, muestra el impacto que tienen las actividades de inversión, financiamiento sobre los flujos de efectivo. ¿Qué quiere decir? Muestra que también está la empresa mm, haciendo, por ejemplo, la cobranza, que también está pagando a proveedores, ¿no? Entonces, el flujo efectivo me ayuda a identificar eso. Me ayuda a identificar el dinero real, la caja que estoy manejando en mi empresa. Entonces, se podría decir que el flujo de caja es una herramienta de gestión que me ayuda en líneas generales a ver si un negocio es rentable o no. El flujo efectivo es un estado financiero y me ayuda a saber cuánto dinero voy a requerir para poder eh, continuar las operaciones de mi empresa y cuánta caja, cuánto efectivo se está manejando realmente en mi empresa. Porque como les decía, es diferente haber vendido 300 soles de productos que saber que tienes, que de esos 300 soles te han pagado 150 en efectivo el mes de abril y te van a pagar 150 el próximo mes, el mes de mayo. Es bueno tener esa consideración, porque tú no cuentas con los 300, tú has vendido 300, pero en efectivo solamente cuentas con 150. Y eso te va a ayudar a poder saber cómo usar tu capital de trabajo, saber qué decisiones tomar en el corto plazo para poder gestionar mejor tu empresa. Si no les quedó tan claro, aquí vamos a resumir la principal diferencia entre el flujo de caja y el flujo efectivo radica en que el flujo de caja considera todos los elementos. O sea, considera ingresos, gastos, depreciación, todo lo que afecta al efectivo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo les decía que la depreciación va dentro del flujo de caja. ¿Por qué? Porque la depreciación es un monto de desgaste, ¿no? Supongamos que un computador me costó 3.000 soles y yo le pongo que en 5 años no va a servir. Entonces, va a tener un desgaste de a 5 años. Quiere decir que yo consideraré 600 soles menos cada año. ¿Para qué? Para que después de 5 años no tenga dinero suficiente para comprar otro computador. Pero que yo ponga un menos 600 soles no quiere decir que han salido 600 soles de mi caja, sino que yo estoy contemplando y me estoy preparando y estoy asumiendo que mi maquinaria, mis equipos, mis computadoras tienen un desgaste. Eso es lo que hace el tema, el flujo de caja financiero. En cambio, el flujo efectivo no consideraría eso, porque el flujo efectivo lo que le importa es la liquidez que tiene, el dinero tangible que tiene en tu caja. Finalmente, ambos conceptos son fundamentales para la gestión financiera, ya que nos proporcionan el flujo efectivo, información sobre la liquidez, y el flujo de caja, información sobre la capacidad de la empresa de ser rentable o no. Ahora sí, mis queridos alumnos, vamos con el caso práctico. Estoy seguro que les va a fascinar. Y aquí vamos, ¿no? El caso práctico es el siguiente, mis queridos alumnos. Vamos a leerlo rápidamente. Nos dice que el área de presupuesto, ¿no?, reporta los datos siguientes como punto de partida para elaborar un presupuesto maestro para los meses de agosto a octubre. El estado de situación financiera al 31 de julio del 2023 es el siguiente. Miren, aquí tenemos. Este es el estado de situación financiera o balance general. Tenemos esta data, ¿no? Nos dicen que los datos aportados por la gerencia de finanzas con relación a los ingresos actuales y pronosticados son de 16.000 el mes de agosto, 18.000 septiembre, 17.500 octubre y 18.200 noviembre, ¿no? Vamos a ver, vamos a tomar nota paso a paso, ¿ya chicos? Aquí tenemos ese cuadro y nos dice aquí, ¿no?, los ingresos de esta empresa, ¿no? Estos ingresos de junio y julio ya han ocurrido. Ellos quieren que nosotros estimemos para agosto, septiembre, octubre y se tienen estas estimaciones para agosto, septiembre, octubre y noviembre. Esto es lo que se estima. Vamos, chicos. Miren, ¿ah? Vamos a comenzar
haciendo primero el flujo de caja. Atentos. Entonces, las ventas al contado son el 25%. O sea, de 18.300 vamos a multiplicar por el 25%. Ventas al contado. Y ventas al crédito, o sea, fiado, 18.300 por 0,75%. Ya. ¿Cómo sé que está bien? Vamos a hacer una validación como una buena práctica y vamos a sumar las ventas al contado más las ventas al crédito. Vamos a maximizar un poquito más. Estupendo. Seguimos, ¿no? Tenemos que las ventas al contado son el 25%, se estiman que son un 25% comúnmente en esa empresa, lo asumen como política para poder planificar. Entonces, ya tenemos aquí, vamos a ir hacia la parte derecha, ¿no? Ahora sí, también hemos sumado para validar, vamos a validar también los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, y efectivamente es lo mismo. Ahora sí, ¿no? Este sería mi flujo de caja, ¿no? Tal cual, las ventas que se estiman para cada mes. Pero el presupuesto o el flujo de efectivo no sería ese, sería otro. Miren, chicos, tenemos el total de ventas. Vamos a poner aquí, el total de ventas es 18.300. Hasta ahí estamos correctos. Pero tenemos que el 65% de las ventas al crédito es a 30 días. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a pintar. Las ventas al crédito han sido estas, ¿no? Aquí están las ventas al crédito de color verde. Dice que las ventas al crédito, el 65% se paga a 30 días. O sea, quiere decir que yo voy a considerar 13.000, el ingreso de 13.725 a partir del mes de julio. Muy bien. Ah, no, pero dice el 65%. Ojo. O sea que aquí voy a multiplicar 13.725 por 0,65. Ahí estamos. Ahí estamos. Perfecto. Y después, ¿qué más nos damos cuenta? Que la otra diferencia va a ser a 60 días. O sea, no va a ser el mes de julio, va a ser al siguiente mes, el mes de agosto. Entonces tomo 13.725 y lo multiplico por el 35%. Profesor, me perdí. Ya, atentos. Vamos a pintarlo de color rojito. Entonces tengo las ventas al crédito que son 13.725. De estos 13.725, 8.921, que es el 65%, se paga después de 30 días, al mes siguiente. Y de este 13.725, el restante, que es el 35%, se paga a 60 días, a 2 meses. Profesor, entonces, ¿qué quiere decir? Que 13.725 se ha dividido en 8.921 y en 4.803,8. Vamos a verificar. Sí, ¿no? Efectivamente, es las ventas al crédito, ¿no? Ahí está, chicos. Entonces, vamos a hacer lo mismo con todo lo demás, ¿no? Entonces, aquí estamos y nos desplazamos a la parte derecha. Ahí está. Aquí también está, ¿no? Eso sería el presupuesto de entradas de efectivo, que sería nuestro flujo efectivo. Ahora, miren, aquí hay algo interesantísimo. Comúnmente en esta empresa, ellos identifican que hay descuentos en el orden de 5%. Pregunta de examen, chicos. ¿Los descuentos van a darse sobre las ventas al crédito o las ventas al contado? ¿Ustedes a quiénes aplicarían descuento? ¿A los que les pagan al contado, al cash, o quienes les fían? Dicen, no, dame crédito, te dice. Y te pagan en dos partes encima. La respuesta es obvia, ¿no? Vamos a dar nosotros el descuento del 5% a las personas que nos pagan al contado. Pues aquí vamos con el pago al contado, el 5%. Tenemos ese descuento. Tenemos descuentos del 5%. Estos descuentos van a ser negativos, ¿no? No hay descuento que sea positivo, van a ser negativos los descuentos, ¿no? Aquí estamos con los descuentos del 5%. Y ahora sí, chicos, tenemos el total de entradas de efectivo. Vamos a sumar realmente cuánto ingresaron a nuestras arcas, a nuestra caja. Entonces, miren, chicos, ¿no? Realmente uno cuando ve el presupuesto de ventas, que sería el flujo de caja,
uno puede identificar que va a ingresar 18.300, 19.700, claro, y está bien, esto es lo real, esto va a ingresar, pero no va a ingresar necesariamente en junio. Vemos aquí que esto va a ingresar a caja no va a ingresar 18.300, va a ingresar 18.071. A caja no va a y después en julio, a caja no va a ingresar, miren, a caja no va a ingresar 19.700, ¿no? Sino que va a ingresar 28.375, 30.000, ¿no? Entonces, esto se va a ir, es diferente el movimiento, lo planificado, con el flujo real de efectivo que va a haber en la empresa. Es muy diferente, chicos. Entonces, eso sería, mis queridos alumnos. Aquí las ventas en efectivo, las ventas al contado, son 4.575, ¿no? Aquí estamos, las ventas al contado. Las ventas al contado vamos a ponerlo de color celeste, que son las ventas en efectivo, ventas al contado. Entonces, en el flujo de caja tenemos que en junio ingresa 18.300 y en el flujo de efectivo tenemos que realmente ingresa 4.346. En el mes de julio 19.700, pero realmente en efectivo ingresa 13.600. En el mes de agosto dice 16.000, pero va a ingresar mucho más porque tiene que recuperar lo anterior. Y así sucesivamente, mis estimados alumnos. Seguimos, chicos, a ver qué nos dice el problema. Luego hay un presupuesto de compras. O sea, vamos a leer, ¿ya? A ver qué dice. Nos dice, el crédito representa el 75% de las ventas y se cobran en un plazo máximo de 60 días. Ya lo vimos, ¿no? En 2 meses. 65%, o sea, de estas ventas al crédito, dice, 65% se paga a 30 días y el resto el siguiente mes. O sea, el 35% a 60 días, lo que acabamos de realizar. Sin embargo, se prevén rebajas del 5% de ventas. Ese 5% solamente aplicaría a las ventas al contado. Excelente, ¿no? Porque uno no te va a dar descuento por venderte al crédito, no tiene sentido. El costo de ventas para esta actividad es de 40% ventas. Ah, buen dato. Entonces, el costo de ventas va a ser igual a 40% ventas. Total de ventas, aquí está, multiplicado por el 40%. Tenemos total de ventas por 40%. Profesor, ¿por qué no considera el 40% del flujo efectivo? Ah, sería una excelente pregunta. No considero 40% del flujo efectivo porque tú para vender algo, tú tienes que haberlo producido. Entonces, efectivamente, tienes que considerar el monto total de la venta. Tú puedes vender a crédito, pero tú para haber producido esas unidades, esos zapatos, tú tienes que haber adquirido. Entonces, tú tienes que considerar del monto total de venta. Esa sería la explicación. Tenemos el costo de ventas del 40%. ¿Qué más tenemos, chicos? A ver, vamos a seguir leyendo el caso. La empresa adquiere mercancías, ya, o sea, adquiere inventarios, o sea, compra mensualmente de proveedores nacionales en proporción al 55% del costo de ventas y establece un inventario de seguridad con un valor de 1.200 soles. O sea que el inventario inicial de esta empresa es el 55% del costo de ventas por 0,55 y fija un inventario de seguridad de 1.200, ¿no? Con el importe de 1.200 soles. Tenemos nuestro inventario inicial. Me perdí otra vez, chicos, y nos dice que esta empresa tiene una política de máximo, toma el costo de ventas y el inventario inicial va a ser el costo de ventas por 50, por 0,55. Es el 55% del costo de venta. Y a este le sumamos un inventario de seguridad de 1.200. Y ahí tenemos el inventario inicial. Estupendo, ¿no? ¿Qué más, chicos? A ver, ¿qué más podemos identificar? A ver, ahora vamos a estar atentos. Y miren, aquí nos dan el estado de situación financiera. Vamos a ver a julio cuánto es su nivel de inventarios. Vamos a marcarlo de color amarillo, chicos, ¿ya? Vemos que su nivel de inventarios al cierre de julio es de 4.720. Miren, ¿ah? Y aquí hay 4.720. Pero al cierre de julio el inventario final, ¿cuánto debe ser? 4.720. Quiero que se den cuenta de algo. ¿Qué ha ocurrido?
¿Por qué se repite? Aquí ocurre, chicos, algo que es muy práctico y muy real. El inventario final de un mes va a ser el inventario inicial de otro mes. Miren, aquí se corrobora. O sea que si en julio el inventario inicial fue 5.534, ese fue el inventario final de junio. Si en agosto el inventario inicial fue 4.720, en julio el inventario final fue 4.720. Entonces encontré algo valiosísimo. Pero tengo inventario final, costo de ventas, ¿cuál será el total necesario? La suma, ¿no? La suma. Yo necesitaré el importe de 12.854 para poder hacer las compras. Y yo contaré con un inventario inicial de 5.226. Vamos a terminar con el total necesario. Solamente he sumado, chicos. He sumado y me dirigí hasta noviembre. Yo ya tengo el total necesario y tengo el inventario inicial. Las compras van a ser lo que me falta. Entonces simplemente resto. 12.000 menos 5.226. Y ese sería mi total de compras que yo necesito para coberturar las necesidades de mi empresa. Cabe mencionar que el problema nos dice lo siguiente, que de estas compras yo hago lo mismo. Así como yo vengo al crédito, yo también le pago al crédito. Yo a mi proveedor lo que hago es, ¿sabes qué? Yo te voy a pagar el contado solamente el 20%. Miren, chicos, ¿ah? Solo le pago el 20% en efectivo, al contado. Y al crédito le pago el 80%. Entonces, de esa manera trato de coberturarme, trato de tener un colchón. Entonces, aquí, ¿cuáles serían parte del flujo de caja? El flujo de caja sería el presupuesto de ventas, lo que les decía, el presupuesto de compras. ¿Y cuál sería parte del flujo efectivo? El presupuesto de entradas de efectivo. Y aquí viene el presupuesto de salidas de efectivo, que está compuesto por compras. Miren, chicos. Entonces, ahora tenemos las compras al contado. Vamos a identificar. Ya está acá, es el 20%. Ya tengo identificadas las compras al contado. El 35% en 30 días. ¿El 35% de qué? De las compras al crédito. O sea, de las compras al crédito, el 35% lo pagamos a 30 días. Aquí estamos, a 30 días. Sería al crédito por 0,35. Y nos desplazamos hacia la parte de la derecha. Y a 60 días el 65%. Te hacen esperar demasiado aquí, miren, chicos. Hacemos esperar demasiado. Ahí está. Profesor, otra vez me perdí. Vamos a verificar, chicos. Ya vamos a pintar de color naranja. A ver, aquí también. 6.102 equivaldría a 2.131 más 3.966. Tiene que salir eso. Vamos a verificar, a ver si estamos haciendo las cosas bien. Y sí, es lo mismo, chicos, ¿ya? Entonces, ahora sí, ya yo puedo decir cuál es el total de las salidas de efectivo. Las salidas de efectivo vamos a sumar. Yo estoy pagando 1.525,60. Estoy pagando en este orden. O sea, realmente yo compro y debo pagar estos montos, miren, 7.000, 7.000, 6.000. Pero como yo estoy comprando y compro al crédito, o sea, me dan crédito, mi proveedor, yo solamente pago en efectivo el 20% y el siguiente mes el 35% y al subsiguiente mes el 65%. Tengo una muy buena estrategia de pago a proveedores, ¿no? Cosa que tengo más caja dentro de mi empresa. Ahora sí, chicos, vamos a pasar al siguiente inciso del presupuesto de gastos. El presupuesto de gastos, aquí tenemos, vamos a copiar la tabla, ¿no? Alquileres nos dice que es 1.500, 1.500 y 1.500. Dice 2%, las comisiones son 2% sobre las ventas. Pregunta de examen, ¿es 2% sobre qué venta? ¿Sobre qué ventas se dan las comisiones? ¿Sobre todas las ventas? ¿Sobre las ventas del mes de agosto? ¿Uno comisiona el mismo mes que vende? No, así no es, ¿no? Uno cuando cobra una comisión es del 2% de las ventas del mes anterior. Comúnmente esa es la política. Así que vamos a poner 0,2% de las ventas del mes anterior. Profesor, ¿de qué ventas hago las comisiones?
de las ventas al crédito, de las ventas totales, chicos. Las empresas comúnmente, en caso de que un vendedor haya hecho una venta, vamos a hablar en borrador, de un electrodoméstico que costó 5.000 soles, de una refrigeradora. Entonces, y él tiene una comisión, supongamos que su comisión es del 2%, o sea, le van a dar 100 soles, sí, le van a dar efectivamente 100 soles por esa venta, un 2%. ¿No? Entonces, ¿él qué haría? ¿No? Él lo que tiene que hacer aquí es recibir su comisión, yo multiplicaré 2% por los 5.000 y sería 100 soles. Pero si luego la persona no está pagando las cuotas a las cuales le dieron la facilidad para pagar, la empresa finalmente le quita esa comisión en el siguiente pago. Pero se la da en agosto, pero se la quitaría en septiembre. Pero finalmente la comisión es del monto total para motivar al vendedor a efectuar la compra. Profesor, ¿y por qué las comisiones no serán solamente de lo que se ha pagado en efectivo? Porque si no, le darías un incentivo perverso al vendedor. El incentivo de que el vendedor solamente se enfoque en vender al cash, ¿no? Al contado, cosa que eso haría que las ventas bajaran, porque muchas personas siempre quieren comprar las cosas a crédito, ¿no? Entonces, para no darle ese incentivo de que el vendedor solamente quiera vender al contado, es que se hará comisión por el monto de venta que ha logrado. Y en caso las personas o los clientes no lleguen a pagar, se lo descuentan los siguientes meses, ¿no? Eso es lo que se suele hacer, es la mejor estrategia. Entonces vamos a hacer este 2% de, en este caso, de las ventas del mes anterior. De las ventas totales del mes de, eso, del mes de julio. Muy bien. Ahí tenemos las comisiones de venta. Publicidad y promoción, 1.800. Aquí se replica. 15% sobre las ventas del mes. ¿Ya? También misma historia, ¿no? Los sueldos y salarios del personal de los operarios, del administrativo, se toman los montos globales, ¿no? 15% de las ventas del mes, de ese mes de agosto. Ahí está. Servicios públicos, 6,5% sobre las ventas. 6,5% sobre las ventas. Por las ventas. Y tenemos total de ventas. Tenemos viáticos y transportes, 1.300, 1.400, 1.200. Combustibles y lubricantes, 100, 100 y 100. Otros gastos, 50, 75. ¿Y cuánto? Vamos a revisar, chicos. Y 100. Muy bien. Gastos de seguro, nos dicen que es 149,17. Ya nos dan el monto, miren qué fácil. Ahí vamos a ponerle con decimales. Ahí estamos. Pérdidas por incobrables. Son 2% sobre las ventas del mes. Estas pérdidas por incobrables, aquí viene una pregunta, pero estupenda. Ese 2%, ¿a qué monto le considero los incobrables, chicos? ¿A qué monto consideraría el 2% de incobrables? Hay muchas posibilidades. Al monto del mes de agosto, al monto del mes de julio, al monto del mes de junio, lo daría al monto de qué? Del efectivo que he ingresado, de las ventas que se han hecho al crédito nada más. Claro, los incobrables yo creo que deben ser definitivamente las ventas al crédito. ¿Pero de cuál? Del 12.000, de 9.600 más 4.800. ¿De qué hacemos, chicos? El 2% de incobrables. Ah, excelente pregunta, ¿cierto? Hay muchas formas y políticas, pero eso depende mucho de la empresa. En esta oportunidad yo les voy a recomendar que hagamos 2% de incobrables de las ventas al crédito del mismo mes. Con eso nos vamos a quedar en esta oportunidad. La depreciación y el desgaste, ¿no? ¿Cuál sería el desgaste? Vamos a ver, pérdidas por vamos a ver el desgaste. Vamos al caso. ¿Qué nos dice el caso del desgaste? La empresa deprecia sus activos fijos linealmente en 15 años. Uy, profesor, no entendí nada. Las empresas desgastan sus activos, sus propiedades, sus computadoras, su maquinaria en 15 años, ¿no? O sea, dicen que su maquinaria les va a durar 15 años. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Muy sencillo. Vamos a ver
lo tendremos en los estados financieros. Voilà, acá está, chicos, miren. Vamos a marcarlo color amarillo, color naranja. Su propia planta de equipo es de 6.800 soles. Tendrán ahí dos computadores seguramente. Algo tendrán, ¿no? Que cuesta 6.800. Está valorizado con 6.800. Su depreciación es en 15 años. Sería 6.800 entre 15. Eso me dice que cada año se desgasta en un importe 453 soles. Pero es al año, aquí es al mes. De un mes sería entre 12. 37,78 es el desgaste mensual. El total de gastos, ya solo sumamos, chicos, y aquí tenemos. Aquí tenemos el presupuesto de gastos, ¿no? Profesor, el presupuesto de salidas de efectivo, lo mismo, miren, chicos, control C, control V, no se me desmayen. Pero ahora tenemos que analizar cuáles no son efectivos. Lo más fácil aquí es cuáles no son. Los gastos del seguro, si el pago es anual, esto más está devengando. O sea, ya esto no es un dinero que sale real, porque ya se pagó, el pago es anual, dicen, mira, o sea, al año se ha pagado el seguro. Aquí se está devengando, así que este importe no se debería considerar dentro de la salida de efectivo, porque ya se pagó a inicio de año. Pérdidas por incobrables. Los incobrables no son dinero que sale de la empresa, es productos que se han echado a perder o que no los has podido cobrar. Aquí tampoco sale dinero. La depreciación no sale de tu caja 37 soles cada mes. Es algo que tú has estipulado para poder definir el desgaste de tu maquinaria. Entonces, ni de gastos de seguro, ni de incobrables, ni de depreciación hay movimiento efectivo. Las salidas de efectivo reales son las que estoy poniendo a continuación. Entonces, profesor, y todo esto que tiene que ver con flujo de caja y flujo de efectivo, tiene que ver todo, porque, chicos, el presupuesto de ventas, el presupuesto de compras y el presupuesto de gastos van a ser parte de mis flujos de caja. Y mi presupuesto de entradas de efectivo, mi presupuesto de salidas por compra y mi presupuesto de salidas de efectivo van a ser parte de mi flujo de efectivo de la empresa. Entonces, chicos, este será nuestro primer caso. Espero que hayan estado muy atentos. Y pasamos al caso número 2. Casuística. Miren, chicos, Comercial Perú SAC, por disposición del gerente financiero, solicita la elaboración del flujo de caja. Acá quieren el flujo de caja, miren. Es el flujo de caja y el flujo efectivo. Vamos a hacer los dos, ¿ya? El flujo de efectivo. Vamos a hacer ambos. Durante los últimos 3 meses del 2024, sus ventas fueron 880.790 y 1,5 millones. Control C, vamos a llevarlo aquí a una plantilla. Acá ya está, miren, chicos. Ya está. Vamos a borrarlo para hacerlo pasito a pasito. Control V. Ponemos aquí pegado especial. Miren, chicos, Control C, columna. Vamos al presupuesto. Clic derecho. Y ven el cuarto, transponer. Y se pone de horizontal a vertical. Seguimos. El presupuesto de ventas para los próximos 6 meses. O sea, ellos quieren que proyectes todo el semestre 2025. Aquí tenemos las proyecciones. Uy, y vamos a presupuesto. Va a ser desde enero hasta junio. Transponer, chicos. Ya está. ¿Qué nos dice? Que de estas ventas al contado son el 60%. Vamos a poner aquí el porcentaje. 60% del contado. 10% dice en 30 días y 30% en 60 días. 300, sí, no, 30%. No se emociona. Y el total va a ser el 100%, pues chicos. Sumamos nada más, ¿no? Ahora miren, chicos, Entonces quiere decir que al contado voy a multiplicar 808, 880.000, voy a multiplicarlo porque se divide de esta manera. Acá estamos en uy, aquí estábamos en el flujo de entradas de efectivo, ¿no? Vamos a borrar aquí, ¿no? Aquí estamos, ¿no? Entonces vamos a copiar simplemente en la parte superior y aquí está. Tenemos el presupuesto de ventas que es parte del flujo de caja, el presupuesto de entradas de efectivo que es parte del flujo efectivo,
el presupuesto de compras, que es parte del flujo de caja, y el presupuesto de salidas de efectivo, que es parte del flujo efectivo, y eso principalmente, chicos, hasta aquí, ¿ya? Entonces les decía, ¿no? Que acá en el flujo de caja, simplemente fracción, ¿no? Los 800.000, el 60%, vamos a ponerle F4 a 880.000, el 60% va a ser al contado, ¿no? 88.000 al crédito en 30 días y 264.000 al crédito, pero en 2 meses, 60 días. Vamos a validar la suma, nos debe salir lo mismo seguramente. Perfecto. Ahora nos vamos hacia la parte de la derecha, ¿no? Vamos a ver qué pasó. Ya, a ver, vamos a ver aquí F4 también. Miren este truco, chicos, para que no salga. A ver, vamos a ver si sale, chicos, el truco. No, es al revés. F4, F4 aquí, de aquí también F4 y cerramos. Ahora sí debe salir. Vamos a ver. Ahora sí, chicos, ¿no? Miren, ¿ah? No se me desmayen. Voilà. Debe sumar lo mismo, ¿ah? 790.000, 790.000. Está perfecto, ¿no? Pero ahora sí vamos a ver cuánto es la estimación del semestre desde enero hasta junio. Realmente vamos a sumar del semestre 2025. Es una muy buena estimación de ventas, ¿sabes? Sí, tienen muchos dividendos, tienen muchos ingresos, chicos, la verdad. Suma, ahí está. 11 millones en el semestre, esperan vender en el primer semestre del 2025. Ahora vamos a ver, este es su flujo de caja, la parte del presupuesto de ventas. Ahora vamos a ver cómo es que se mueve el efectivo dentro de este presupuesto, el presupuesto de entradas de efectivo. ¿Qué nos dice? Que al contado solamente es el 60%. ¿Qué lo tenemos aquí arriba? Eso no ha cambiado. Lo que cambia es que 88.000 va a entrar al siguiente mes. Aquí está. Y 264.000 en 2 meses, porque te pagan a 60 días. Entonces, eso sería, chicos, ¿no? Respecto a las entradas de efectivo. Entonces, estimados alumnos, ahora sí vamos a hacer las ventas totales. Denme unos segundos, por favor. Aquí estamos. Vamos a sumar. Y aquí tenemos la suma de los flujos de entradas de efectivo. Control C y nos vamos hasta 1. Ahora vamos a sumar de manera horizontal para saber cuánto es al contado y al crédito. Y vamos a sumar solamente el semestre de enero a junio. Control C y control V. Entonces, eso sería todo, chicos, con respecto al presupuesto de venta. Vemos estos resultados. Son buenos resultados realmente, chicos, bien alentadores. Si bien es cierto, en octubre se espera vender 880.000, en octubre está ingresando 528.000 de efectivo. En noviembre se espera vender 590.000, pues está ingresando 562.000 a caja, lo demás es a crédito. En diciembre, 1,5 millones, pero solamente va a ingresar 1,2 millones. En enero ya nos recuperamos, miren. En enero se espera vender 890.000, pero va a ingresar de efectivo 921.000. En febrero se espera vender 930.000, pero realmente, como vendimos a crédito, nos van a dar casi 1,1 millones, ¿no? O sea, ahí nos vamos recuperando ya, chicos. Presupuesto de compras. ¿Qué nos dice? A ver, vamos a ver el enunciado. Dice, las ventas se harán bajo las siguientes condiciones. 60% al contado, el resto se cobrará al 10% a 30 días. Las ventas serán bajo las siguientes, 60% al contado, ya está, se hemos asumido. El gerente de logística ha preparado un programa de compras de mercaderías según detalle. Las compras ascienden al 65% de las ventas. O sea, las compras van a ser el 65% de ventas. Compras van a ser 65% de las ventas, 0,65 por las ventas.
¿De dónde voy? ¿Del presupuesto de ventas o del presupuesto de entrada de efectivo? Muy bien, del presupuesto de ventas. Excelente. Y ahora sí, hasta junio. ¿Qué me dice? El 75% de ventas es al contado y el crédito. Ahora vamos a revisar esta información. Nos dice aquí, si las compras ascienden al 65% de las ventas, muy bien, y la política es de pagar a los proveedores el 70% a 30 días. ¡Wow! Les pagan casi todo al siguiente mes y el saldo a 90 días, a 3 meses, ¿no? Eso es un montón. 70%, miren chicos, ¿ah? O sea, 70% le van a pagar al siguiente mes y el resto, 30% a 90 días. ¡Wow! Es un montón. A ver, vamos por acá a ver si sale. Sí, ¿no? Aquí ya sabemos que es 70% y 30%, ¿no? Aquí el total va a ser 100. Listo, chicos. Vamos a verificar como una buena práctica. Sí, sí calza. Está bien lo que hemos hecho. Calza perfecto. Ahora sí, chicos, hablamos ya del presupuesto de salidas de efectivo. El presupuesto de salidas de efectivo por compras, básicamente vamos a ordenarlo. Primero las compras eh, van a ser, sí, van a ser 572.000. Vamos a poner aquí las compras totales 572.000. Aquí estamos, ¿no? De las cuales, o sea, todo es al crédito realmente, ¿no? No hay nada que se pague al contado en compras, por lo que veo, ¿no? Absolutamente nada. Entonces, sí, efectivamente, ¿no? Entonces dice que el 70% es a 30 días. Ya lo tenemos aquí, chicos. El 70% es este, es 400.400. Y el resto a 90 días, después de 3 meses. 171.000, después de 3 meses. La salida de efectivo, solamente sumamos y con eso terminamos respecto a las salidas de efectivo del presupuesto de compra. Bien, chicos, ese dinero está saliendo, ¿no? Vamos aquí a operar del semestre. Tenemos que, si bien es cierto, tiene ingresos por 11 millones, tiene compras por 3 millones, ¿ah? O sea, es fuerte también el monto de las compras. Ahora vamos a hacer con el caso, chicos, ¿ya? Uy, hay más todavía. ¿Qué es el caso? Nos dice, a ver, se solicita elaborar el saldo de las cuentas, dice, el cual deberá referirse a las cuentas reales y las proyectadas hasta el mes de junio del 2025. Los sueldos a pagar el próximo mes se han emitido en enero, febrero, son el sueldo de los trabajadores, ¿no? Este es su sueldo de trabajadores, ¿no? Vamos a ver, chicos, a ver, el pago de alquiler es 1.500. No nos dice un saldo, no nos dice el saldo todavía, nos dice que el pago de alquiler es de 1.500, el pago de publicidad 1.900. Vamos a ver. El mes de junio amortizará un préstamo anterior por 100.000 soles, más los intereses. Todos los meses debe pagar impuestos. El saldo de caja, aquí está. El saldo de caja, vamos a pintarlo de amarillo para no volver luego. Al 1 de enero es de 80.000 soles. La empresa debe mantener un saldo mínimo de caja de 3.000. ¿No? Entonces vamos a poner esos datos aquí en nuestra plantilla. Saldo inicial, 80.000. Y su caja mínima que debe tener, una caja mínima de 3.000 soles. Eso nos dice el problema. Caja mínima de 3.000. Listo, ¿no? Tenemos las ventas al contado. A ver, ventas al contado las tenemos aquí ya resueltas. Ventas al contado, aquí estamos, del mes de enero. Ventas al contado 534.000. Estupendo. Las cuentas por cobrar también las tenemos identificadas. Al mes de enero las cuentas por cobrar serían la suma, ¿no? Van a ser la suma. Vamos a poner suma, chicos. ¿Es la suma de qué, profesor? La suma de 150.000 más 235.000, ¿no? Al mes de enero. Es las ventas al crédito. Aquí está, 387.000. Perfecto. Total de ingresos, ahora sí, sumamos.
y nos queda el saldo inicial más las ventas al contado más las cuentas por cobrar. 1.000.000 y así en ese orden nos manejamos, chicos. Ahora sí, cuentas por pagar. Las cuentas por pagar ya las tenemos también identificadas. Todas las cuentas por pagar son, a ver, cuentas por pagar desde enero. Aquí está. Las cuentas por pagar son estas. Sí, estas son las cuentas por pagar. Sí, estas son las cuentas por pagar, ya lo tenemos allí. Y listo, ¿no? Los sueldos, vamos a ver los sueldos, también lo tenemos resuelto. Aquí están los sueldos. Vamos a transponer control C. Vamos aquí a transponerlos. Control V. Aquí está perfecto, ¿no? De enero a junio. Nos dice que es 0,85% de su remuneración. Ahora vamos a leer el caso. A ver. Chicos, miren, aquí en el caso, en la parte final dice algo bien interesante. Voy a marcarlo, ¿ya? La remuneración de diciembre del 2024 es de 90.000 soles y se paga al mes siguiente. O sea que esos 90.000 se pagan en enero. Vamos a revisar. Pero aquí en enero se ha pagado 78.000. No se ha pagado 90.000. Ah, pero miren, aquí está el truco. Dicen que los sueldos es el 85% de la remuneración. Ahora vamos a validar. Si la remuneración es 90.000, es el 87%. Ahí está, chicos, ¿no? Voilà. Esa es, ¿no? Es por esa razón que el sueldo era 78.300 y no 90.000. Entonces, la ONP va a ser de la remuneración de 90.000. ¿Cómo lo formulo? 78.000 entre 0,87. Eso me va a dar los 90.000 y ahora le multiplico el 13% y tengo la ONP. Luego de eso, ¿qué me dice el caso? Me dice que el, el pago de la ONP es el 13% que lo paga el trabajador y el pago de salud lo paga la empresa. El pago de salud lo paga la empresa y será 9% de la remuneración. Vamos a ver 9% de la remuneración, que es 78.000 más 11.000, los 90. Sí, ahí está. Listo, tenemos ya el de salud. Los alquileres, ¿de qué orden son? Vamos a verlo, chicos. Los alquileres son del orden de 1.500. Vamos a poner aquí 1.500. Luego sigue computadora e impresora. Vamos a ver. Luego pago de publicidad 1.900 el mes de abril. 1.900 el mes de abril. Publicidad en abril 1.900. Ya estamos. El mes de junio amortizará un préstamo en junio de 100.000 soles con intereses de 23.000. En junio, 100.000 soles de amortización y 23.000 de interés. Junio. En junio, financiamiento, amortización, 100.000 y intereses de 23. Ya estamos. Vamos tachando esta data. Todos los meses debe pagar a cuenta el impuesto de la renta del 1,5% de las ventas totales de cada mes. El impuesto de la renta se paga 1,5% para este caso. Impuesto de la renta. Pregunta de examen. ¿Sería 1,5% de qué? ¿De los ingresos del mes o del mes anterior? O sea, uno ni bien acaba el mes, instantáneamente paga su interés. Falso. Uno paga el interés del mes anterior. O sea que yo tengo que pagar el mes anterior de las ventas, ¿no? De las facturas emitidas. Vamos a ir aquí al presupuesto de ventas de las facturas emitidas el mes de diciembre, ¿no? De las ventas que se hicieron. Aquí está. Entonces vamos a ir aquí. Vamos a poner que el impuesto a la renta va a ser igual a 1,5% por facturas emitidas, ¿no? Que las ventas del mes de diciembre. Ahí está. Ahí está el impuesto a la renta. ¿Qué más tenemos? Ya estamos terminando, miren chicos. Luego tenemos que el mes de marzo se comprará una computadora de $1.300 con tipo de cambio 325. Ya, en marzo se compra una computadora de $1.300
Tipo de cambio 3.25, la cuota inicial fue $700, pagadas en marzo y el saldo en junio a 3.30. Ah, miren, o sea que en marzo pago 700 a 3.25, en marzo pago 700 de la computadora, el tipo de cambio es 3.25 por 700 y en junio me parece que pagamos el saldo, ¿no? 600 por 3.30, si no me equivoco. Vamos a verificar. Sí, por 3.30. Listo. En junio del 2025 se comprará una impresora para utilizar en $400. En junio, impresora de $400, el saldo de inversión, chicos, ¿ah? Por 3.30. Junio, $400, 3.30. Junio es igual a 3.30 por $400. Ya está, ¿no? Hay bonos también, a ver, vamos a revisar. Parecen que hay bonos. Y finalmente, el mes de junio del 2025 se proyecta comprar bonos en la bolsa de valores por el importe de 1.400 soles al contado en junio. Junio, 1.400 soles han invertido en bonos. Está experimentando, ¿no? 1.400 soles. Y así, chicos, tenemos ya todos los egresos. Vamos a sumar todos los egresos, mis queridos alumnos. Están todos los egresos. Listo. Tenemos la caja mínima que se mencionó de 3.000 soles. Entonces, el total de egresos va a ser esos montos. 700, 3.600. Los egresos más la caja mínima va a ser el total de egresos. Luego aquí tenemos el financiamiento. Entonces, es más gasto, ¿no? Porque ha hecho un préstamo y lo está pagando en junio y los intereses también lo están pagando. Entonces, el saldo final va a ser igual a ingresos menos total de egresos menos la suma de préstamo más intereses menos el financiamiento, el dinero que me han dado, ¿no? Entonces, aquí tenemos los montos. Y bueno, nos salen en este orden, ¿no, chicos? Pero aquí hay un truco, miren. Aquí vemos el saldo inicial, que es 80.000. ¿Y cuál será el saldo inicial de febrero? El saldo final de enero. Exacto. Ese es el truco. El saldo final de enero será el saldo inicial de febrero y viceversa. Como chicos, tenemos el resultado final de este ejercicio y podemos dar cuenta que hemos elaborado el flujo de caja de este caso, ¿no? Siempre recuerden, mis estimados alumnos, que el flujo de caja y el flujo efectivo son fundamentales. El flujo de caja para decirme cómo va a ir mi inversión y el flujo efectivo para decirme con cuánto dinero voy a contar mes a mes y se voy a poder pagar a mis proveedores y tener el capital de trabajo suficiente para conservar mis operaciones de la empresa. Chicos, algo que quiero mencionarles antes de pasar a conclusiones es que estamos a puertas de poder terminar nuestro curso de planeamiento financiero. Quisiera decirles que la siguiente sesión va a ser un consolidado de lo que venimos viendo. Vamos a aplicar algunas herramientas que muy pocos conocen, que son los indicadores de rentabilidad. O sea, cómo evaluar tus proyectos, cómo evaluar si tus inversiones van bien o van mal. Estas herramientas son el BAN, la TIR, el periodo de recuperación de capital y el índice de rentabilidad. Estoy seguro que va a serte de mucha utilidad, así que no te pierdas nuestro próximo video y ahora sigamos con las conclusiones. Número 1, el flujo de caja es una forma en que la organización puede participar o puede saber, puede estimar con anterioridad cuáles son las inversiones que puede realizar, en qué está gastando, cuáles son sus operaciones y cómo se puede financiar. El flujo de caja principalmente es 4 cosas: flujo de caja operativo, flujo de caja financiero, es flujo de inversión. Y todos estos flujos nos van a llevar a cerrar el flujo de caja para analizar si un proyecto genera valor, si una inversión genera valor. Flujo efectivo, rápidamente, se refiere al movimiento de dinero en efectivo, al dinero real que entra y sale de tu empresa. Quiero que se queden con esta idea. Quédense con la idea de que el flujo de caja y el flujo efectivo es similar a lo que ingresa a nuestra cuenta bancaria. El flujo efectivo sería el monto de dinero que está en nuestra cuenta. Y el flujo de caja sería la planificación que hacemos de cuánto vamos a gastar, pero que aún no sabemos. La principal diferencia entre el flujo
de caja y flujo efectivo radica en que el flujo de caja se considera todos los elementos que van a afectar, elementos que aún no son dinero, como la depreciación, es el desgaste, la amortización, los créditos, las cobranzas. Considera dinero que aún tiene estancia. En cambio, el flujo efectivo no. El flujo efectivo considera únicamente transacciones y movimientos de dinero real, efectivo. Eso sería todo, mis estimados. Gracias por verme en un video más. Nos vemos en el próximo episodio, que es la lección número 6. Ya estamos a acabar nuestro curso. Bandir índice de rentabilidad inferior a recuperación de capital. Los esperamos, chicos. Suscríbanse, por favor. Gracias por todo. Bendiciones y vamos mucho más. Y Adriano FL, y mucho más. Nos vemos siempre, chicos. Nos vemos. Bendiciones.